veo también, qué bueno. Es un gran privilegio de estar con ustedes en la presencia del Señor, adorar y alabar a Jehová. Es nuestro propósito, somos creados para glorificar y honrar su nombre. Amén. Como dijo el hermano Iván, yo estoy viviendo y trabajando y evangelizando el pueblo judío, soy misionero entre los judíos en Francia, donde se encuentra la comunidad judía la más grande de Europa. Y también hay muchos musulmanes en Francia, hay 7 millones de musulmanes. Y la iglesia es muy pequeñita, son menos de 400,000 en todo el país de Francia. Así que hay mucho trabajo que hacer y yo estaba en la oficina que se encuentra en el centro de París y recibí una llamada de una mujer que se llamaba Irma. Y Irma se interesaba a Jesús, pero se sentía mala porque sus padres la creyeron a seguir el judaísmo, a obedecer a la ley de Moisés. Y ella pensaba que en siguiendo a Cristo iba a traicionar a sus padres, porque no sé si lo saben, pero los judíos no creen en Jesús. Y una de las razones por las cuales no creen en Jesús es porque la iglesia en Europa les ha mucho perseguido. Así que venir a Cristo es como cambiar de equipo de fútbol y puede ser un poco violento en las familias. Así que sus padres habían morido, eran muertos, y yo le dije, Irma, hoy en día tus padres conocen la verdad. Y si ellos estuvieran aquí, te dirían lo que yo te voy a decir. No es una traición, no es traicionar al Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, es regresar al Dios Abraham, Isaac y Jacobo de creer en Jesús. Jesús es el Mesías de Israel. Irma, Jesús es tu Mesías. Y era una fruta lista y oró conmigo en el teléfono para aceptar a Cristo en su corazón como su Mesías y su Señor. 2 días más tarde ella vino a la oficina y para confirmar ese paso con el Señor. Y durante el tiempo juntos abrimos la Biblia y todo el tiempo estaba llorando. Y me dijo, Josué, ¿por qué estoy llorando? En francés me llamo Josué. ¿Por qué estoy llorando? Yo no soy una persona emocional. Y leímos un pasaje en la Biblia y le dijo, vamos a leer este pasaje y tú me vas a decir por qué estás llorando tanto. Jesús que está delante del fariseo Simón y una mujer viene y le lava los pies. Y Simón se está diciendo en su corazón, se está diciendo Simón, si este hombre era verdaderamente un profeta, sabría qué tipo de mujer le está tocando los pies. Y Jesús, sabiendo lo que Simón estaba pensando, dijo, Simón, te cuento una historia. 2 personas tienen una deuda que no pueden pagar. Las 2 deudas son pagadas. Uno va a amar al que pagó las deudas más que el otro. ¿Quién va a amar más? Y Simón dijo, a quien la deuda fue más grande. Y así, cuando leímos ese pasaje con Irma, le pregunté a Irma, ¿por qué estás llorando tanto? Y con lágrimas y una gran sonrisa me dijo, porque soy perdonada. Y hoy en día está en su 12º año en escuela bíblica y quiere servir al Señor como evangelista entre su pueblo en París. Así que estoy muy contento de Irma. Y eso es el trabajo de judíos para Jesús. Somos judíos y somos misioneros para evangelizar y traer el evangelio, las buenas nuevas que Jesús es el Mesías de Israel y que hay esperanza en el Medio Oriente para la paz. Pero esa paz viene solamente a través del príncipe de paz. Amén. Jesús el Mesías. Ahora vamos a mirar un video de lo que está pasando en Israel y algunas fotos que les voy a mostrar y después podemos hablar juntos. The war affected our team. Some of our staff live in cities that are bombed severely, so some of them even lost friends. We all know either firsthand or
enviar el PowerPoint, por favor, Sam. 320 misiles y drones han atacado Israel ayer en la noche y 99% de esos ataques no cayeron sobre Israel. Pienso que desde el 7 de octubre hemos visto mucha gente orando para Israel, mucho más gente. Y no pienso, como dijo el hermano pastor, que Israel es muy fuerte, pero no fue porque Israel es fuerte, es porque el Dios de Israel es fuerte. Pero no sé si oyó que en el video, yo sé que estaba en inglés, perdónenme por eso, no lo tenemos en otro idioma. Tenemos en francés, pero en francés no les va a ayudar. Después del 7 de octubre, tuvimos 600 personas que pidieron un Nuevo Testamento. Ahora, déjame explicarles por qué eso es tan maravilloso. En Israel no se puede comprar un Nuevo Testamento. No existe. No se puede comprar. Uno puede ir a la tienda para buscar y pedir un Nuevo Testamento, no tenemos. Podemos ordenar un Nuevo Testamento, no es posible. Así que en Israel no hay. Y 600 Nuevos Testamentos que no hemos distribuido en la calle, que se puede comprender. Si uno trabaja duro puede distribuir 600. No, 600 personas que nos han llamado, que nos han escrito un email desde el 7 de octubre. ¿Por qué desde el 7 de octubre? Porque en el 7 de octubre Israel fue atacado de una manera de más importantes. No solo Israel fue atacado, pero el pueblo judío en el mundo entero fue atacado el 7 de octubre. En Francia hubo 1.500 ataques sobre judíos en Francia después del 7 de octubre. En el mundo entero los grupos terroristas quisieron matar al pueblo judío como en el tiempo de Esther, ¿se acuerdan? Y el Señor está aquí. Una de las personas que pidió un Nuevo Testamento era una mujer que descubrimos. Cuando nosotros recibimos una persona que quiere recibir el Nuevo Testamento, no le enviamos por correo. Vamos a su casa para darle en manos propias. Visitamos a esta persona y era una mujer cuyas nietas, tiene dos nietas, que el 7 de octubre fueron capturadas por el Hamas y estuvieron en Gaza, en túneles, en una cueva, atacadas físicamente, y gracias a Dios salieron de su cueva gracias a una negociación entre el Hamas y Israel. Bueno, han salido de su cueva, pero aún son prisioneras de lo que les ha pasado, ellas y toda la familia. Y esta mujer que pidió el Nuevo Testamento, hace 1 mes y medio aceptó a Cristo en su corazón. Y estamos orando que esa luz del Evangelio puede tocar toda la familia. Así que he traído unas fotos de lo que estamos haciendo en Israel. Primeramente quiero decirles que en Israel es un país del Medio Oriente y hay mucho ruido, mucha gente que está conduciendo en la calle, que hablan con una voz muy alta, pero desde el 7 de octubre Israel ha cambiado completamente. Y aún pensamos hoy en día, y por eso puse esa foto, porque todo es muy tranquilo, todo es muy callado, la gente está herida, está llena de temor y no saben lo que es el futuro. Y se puede ver en Israel estas imágenes en las paredes de los edificios, y ahí en esta imagen hay oraciones. En esta imagen se puede leer Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hay muchas oraciones por ¿cómo se dice? ¿Rehenes? ¿Redes? No, los rehenes, que hay aún 133 rehenes que están en cuevas, prisioneros del Hamas aún hoy en día. Podemos pasar a la próxima. Fotos de personas que están aún hoy en día en Hamas, entre las manos del Hamas. No le están dando un pedazo de pan cada 2 días. Hemos sabido cómo la están tratando. Y vemos estas imágenes en todo el país de Israel. El país está herido, así que ponen las imágenes un poco por todas partes del país. Podemos continuar. Así que ¿cómo ayudar a esta gente? Bueno, una palabra que el Señor me dio para ellos es que Dios libera los cautivos, ¿no es cierto? Hay personas que son cautivos físicamente,
y hay personas que están cautivos espiritualmente, emocionalmente. Y Jesús vino para liberar físicamente y espiritualmente. Así que lo que estamos haciendo, estamos llevando víveres. Podemos pasar a la otra imagen. Sam, por favor. Y ahí nos ven en una cocina en Israel. Durante la guerra, cuando el 7 de octubre se pasó, el ejército de Israel llevó las familias que estaban sobre las fronteras y los pusieron en el centro del país. Y esas personas teníamos que darles comida. Dábamos 2,000, repas, me viene en francés, meal. Platos, 2,000 platos por día dábamos a los israelíes cada día. Y la gente nos preguntaba, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué nos están ayudando? Y era la oportunidad de compartir el evangelio. Podemos pasar eso era el camión, porque llevábamos la comida por todas partes del país, así que llenábamos el camión de estas comidas. ¿No? Sam, por favor. Una foto de las comidas que estamos dando a cada persona. Y cuando una persona está herida, no hay cosa que pueda tocar tanto como cánticos, como la música. Así que organizamos conciertos de personas, puedes pasar a la siguiente, para poder predicar el evangelio, pero que toque el corazón antes la alabanza como hicimos esta mañana. Ahora, pueden ver una página blanca que pusimos en la pared y las personas podían meter los nombres de sus amados que habían muerto o que eran captivos de Hamás para oración más tarde. Podemos continuar, Sam, gracias. Y por supuesto, jugar con los niños, porque los niños hoy en día, por ejemplo, después del 7 de octubre, pero después del ataque que se pasó ayer en la noche, Israel ha cerrado las escuelas porque a causa de los misiles. Así que, bueno, una manera poderosa para tocar una familia o los padres, jugar con los niños, mostrar cariño para los niños. Podemos pasar, Sam, una foto de mi colega con 2 niñas que son judías, pero de Etiopía. Como dijo el hermano pastor, hay judíos en todas partes del mundo, de Etiopía, de Francia, de donde vengo yo, sur del África, en Buenos Aires hay muchos judíos y en San Francisco hay muchos judíos. Podemos continuar. Yo con algunos de esos niños podemos continuar. Estos son 2 misioneros que están conmigo, que están trabajando, que hoy en día han sido llamados a la frontera de nuevo. Podemos continuar. Y cómo ayudarles cuando no les vemos. Así que sobre las redes sociales hemos usado cánticos de los salmos y enviado con imágenes dibujados. Y podemos tocar la imagen. Eso es un ejemplo. Y las personas reciben el salmo en hebreo. Ella va a cantar en hebreo. Y con esas imágenes y aporta un poco de consuelo a aquellos que están sufriendo. Cae durante el día. Eso es del Salmos. Gracias, Sam. Sí, está bien. Así que quería mostrarles un poco las caras, las personas a quienes estamos trayendo el Evangelio. Y ahora pienso que es una buena idea. Podemos, I'm done with the PowerPoint now. Oímos mucho en las noticias de lo que está pasando, pero nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos sobre lo que dice la palabra. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en las Escrituras, en la palabra de Dios, y no en lo que vemos en las noticias, en lo que nos dicen las colegas, en lo que vemos sobre las redes sociales. Así que quería leer un pasaje de Romanos 11, Pablo, que habla del porqué de Israel y cuál es la relación entre la iglesia y Israel. Y vamos a descubrir esto esta mañana.
Así que vamos a leer Romanos 11 del 1 al 5 y después del 11 al 15. Romanos capítulo 11 de 1 al 5 y después de 11 a 15. Entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que Él mismo eligió? Claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo soy israelita, soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Como ustedes bien saben, hay en la Biblia un relato en donde Elías se queja con Dios acerca del pueblo de Israel. Allí, Elías le dice a Dios, Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda con vida, y también a mí me quieren matar. Pero Dios le contesta, todavía tengo 7,000 israelitas que no han adorado al falso Dios Baal. Lo mismo para hoy, lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha elegido a un pequeño grupo de judíos que aún confían en Él. Y vamos a leer desde el versículo 11. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirá cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Lo que voy a decir ahora es para ustedes, los que no son judíos. Dios me ha enviado para trabajar entre ustedes, y para mí esa tarea es muy importante. Espero que con esto algunos de mi país se pongan celosos de ustedes, y así Dios pueda salvarlos también a ellos. Pues si Dios, al rechazar a los judíos, aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. Y que el Señor bendiga su palabra. Se pueden sentar, hermanos. El apóstol Pablo está preguntando una pregunta que tal vez ustedes se han preguntado. ¿Han visto lo que ha sufrido Israel desde antes del 7 de octubre? Ha sufrido Israel a través de los siglos y después del 7 de octubre aún más. Y tal vez ustedes se están preguntando una pregunta que esta iglesia en Roma se estaban preguntando. Ellos también, la iglesia de Roma, habían visto los judíos perseguidos en Italia. Roma es la capital de Italia, era a la época la capital del Imperio Romano. Y esta iglesia en Roma fue comenzada para judíos creyentes en Jesús. No sé si se acuerda en ese primer Pentecostés. En el primer Pentecostés habían judíos de todas partes del mundo que vinieron a Jerusalén. Entre esas personas, y oyeron la predicación de Pedro, entre esa multitud de personas judías que vinieron del mundo entero, habían judíos romanos. Esos judíos romanos vinieron a esta iglesia en Roma y establecieron esta iglesia, a quien Pablo está escribiendo. Pero en esa iglesia ya casi no hay judíos, porque el emperador Claudio, en esa época, sacó a todos los judíos de Italia. Los persiguió para que regresen en Israel. Así que estos cristianos que están en Roma, a quien Pablo está escribiendo, también están mirando y viendo el sufrimiento del pueblo judío. Y se pregunta la pregunta, ¿cuál es natural? Tanto que han sufrido, tanto que están sufriendo, tal vez que Dios ha rechazado su pueblo que Él mismo ha elegido. ¿Y cuál es la respuesta del Pablo? Absolutamente que no. Claro que no. Dios no ha rechazado el pueblo judío. Y por supuesto me imagino que Pablo estaba pensando en lo que enseña la palabra de Dios sobre esta cuestión del pueblo judío. Y tal vez estaba pensando en Jeremías capítulo 31. ¿Y qué dice Jeremías 31?
dice, Dios le dice a Jeremías, mira el sol, mira las estrellas, trata de contarlas. Y él dice la palabra siguiente. El día que estas leyes naturales lleguen a faltar es el día que el pueblo de Israel dejará de ser mi nación preferida. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías. Y continúa. Ustedes saben que en la palabra no se gusta repetirse. Es la palabra de Dios. ¿Para qué repetirse? No es suficiente que lo diga una vez. Pero de vez en cuando en la palabra de Dios es tan importante que Dios no quiere que olvidamos lo que va a decir y lo repite una segunda vez. Y dice otra cosa. El día que alguien pueda medir la altura del cielo o explorar lo profundo de mi tierra, ese día solamente yo rechazaré a mi pueblo por todo el mal que ha hecho. Porque en la época que Jeremías escribió ese pasaje, el pueblo judío también estaba desobediente al Señor. Pero lo que Pablo está tratando de recordar a la iglesia de Roma es que no hay persona que merece la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratis. Y no es por nuestro comportamiento que podemos recibir su gracia. Y en su gracia Dios ha elegido al pueblo judío, aunque sí o no lo están siguiendo. Y el apóstol Pablo da el ejemplo de Elías. Elías el profeta. Elías, de vez en cuando yo me siento un poco como Elías. ¿Usted también? Si usted se ha sentido solo en su familia, de su fe, en su trabajo, en la escuela, usted se siente también como Elías se sentía. Señor, yo solo estoy, el único que sobrevive. Nadie te sigue, Señor. Y Elías hace algo que no hubiera hecho. Se pone a orar y a hablar mal de Israel. Hoy en día, mucha gente está hablando mal de Israel. Elías había olvidado lo que Dios le dijo a Abraham. Bendeciré a aquellos que te bendecirán y voy a maldecir a aquellos que van a maldecir de ti. Génesis capítulo 12, versículo 3. Así que Elías olvidó ese pasaje y Dios le habla. Dios le dice, no, Elías, tú piensas estar solo, pero no estás solo. Hay 7,000 rodillas judías que no han inclinado delante de Baal, que son fieles al Dios de Israel. Y Pablo va a decir algo muy interesante. Pablo va a decir, también hoy mismo, hoy también hay esa minoría. ¿Cómo llama esa minoría, Pablo? Va a llamar esta minoría un pequeño grupo, una pequeña comunidad, un pequeño grupo donde el Espíritu Santo está activo para guardarlos, para que sean fieles al Señor. Y Pablo dice, hoy mismo también hay ese pequeño grupo, no solo en el tiempo de Elías, hoy también. ¿De qué grupo estaba hablando Pablo cuando él escribió eso? Los discípulos, ¿no es cierto? Los 120 en el aposento alto. Los 500, que habían 500 judíos testigos de la resurrección de Jesús. ¿No? ¿Y cuántos aceptaron a Cristo el día de Pentecostés? 3,000 judíos. Algunos de esos judíos, ya sabemos, establecieron la iglesia en Roma. Y dice en el libro de los Hechos que cada día el Señor añadía que habían de ser salvos entre el pueblo judío, mucho antes que los gentiles, que los no judíos vinieron a Cristo. Dios hoy en día también está guardando este pequeño grupo. Judíos para Jesús, somos ese pequeño grupo entre los judíos. Judíos para Jesús comenzó aquí en San Francisco en 1973. Era un judío ortodoxo. Un judío ortodoxo es alguien que vive su vida según la ley de Moisés. Un día su esposa estaba caminando y oyó cánticos de Navidad en una iglesia. Y oyó en los cánticos de Navidad, Emmanuel, el Mesías de Israel, ha llegado. Y fue a decirle a su familia, pero están cantando en esa iglesia que nuestro Mesías ya ha llegado.
y se puso a estudiar la Biblia. Y ella vino a Cristo y después ella le testificó a su marido. Y su marido, que se llamaba Moshe Rosen, dijo, no es para mí y no es para nuestra familia. Si tú quieres creer en Jesús, guárdalo para tu corazón. Pero no hables a la sinagoga y vamos a continuar a ser judíos ortodoxos. Y 7 meses más tarde, él también vino a Cristo. Y comenzó ese movimiento con esas 2 personas. Hoy en día, Judíos para Jesús existen en 20 países. Y tenemos 50 misioneros en Israel. Judíos, creyentes en Jesús, prueba que la gracia de Dios está trabajando entre su pueblo judío. Pero ¿cuál es la situación hoy en día? Pablo nos va a decir en versículo 11 lo que ya hemos leído. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Eso quiere decir que mi familia no aceptó a Cristo, así que ustedes se pueden reunir aquí en San Francisco. ¿Por qué? Me gustaría saber. El rechazo de un pueblo trae la salvación a Nicaragua, o a Guatemala, o a Colombia, o a México. No puedo comprender, no entiendo por qué. Pero para comprender el porqué de este versículo un poco raro, tenemos que comprender el porqué del pueblo judío. ¿Por qué un preferido? ¿Ustedes piensan que los judíos son mejores que los otros? ¿O Dios ama a los judíos mejores que los otros? No, hermanos. Dios es justo. Y en Cristo somos todos aceptados por Dios, ¿no es cierto? Así que entonces, pero la cuestión es valable. ¿Por qué? ¿Por qué un pueblo judío? Bueno, para comprender el porqué del pueblo judío tenemos que regresar al origen del pueblo judío. Cuando Dios llamó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto, les llamó algo muy específico. Les llamó una palabra en hebreo, Or Hagoim. Or Hagoim quiere decir una luz entre los gentiles. Por eso Dios llamó a los judíos. No para ser salvos o para ser preferidos. Dios llamó a los judíos porque quería que su palabra haya a los gentiles. ¿Comprenden? Lo que quiero decir muy simplemente, para decirlo muy simplemente, Dios no nos eligió a nosotros porque nos quería más que otros. Dios nos eligió a nosotros porque los amaba a ustedes. Y quería alcanzarlos a ustedes. Por eso una luz entre los gentiles. Pero ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? En vez de ser ese ejemplo, ¿qué hicimos? Imitábamos a las naciones, a los gentiles, a los paganos. En vez de ser esa luz en las tinieblas, nosotros sombramos nosotros mismos en unas tinieblas espirituales. Y ha llegado el momento donde está tan pecador el pueblo judío, que Dios tiene que enviar el Mesías para salvar el pueblo judío porque están tan paganos. Miran qué desastre. Y hay un pasaje donde Dios está teniendo una conversación privada. Ustedes han tenido estas conversaciones privadas. ¿Saben lo que es? Una conversación muy importante entre el jefe del trabajo y usted. No quieren que los otros lo escuchen. Entre usted y su esposa o esposo. ¿No es cierto? Y cuando yo leo este pasaje en Isaías 49, versículo 6, tengo la impresión que es un pasaje, es una conversación privada entre Dios y el Mesías que va a enviar a salvar a Israel. Isaías 49, versículo 6. Dios le dijo a su fiel servidor es el Mesías, le dice lo siguiente: yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Aún esto es muy poco para ti, por eso te pondré
como una Or Hagoim, una luz para las naciones, y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. ¿Han oído esta frase? Esta frase, luz para las naciones, era la frase que Dios le dio a Israel. Que Israel no estaba cumpliendo su llamamiento, porque Israel mismo necesita ser salvado. Pero Dios le dice al Mesías, tú eres tan precioso a mis ojos, que no es suficiente que vayas únicamente a salvar a Israel. Voy a hacer de ti, tú vas a cumplir el llamamiento de Israel. Tú serás la luz entre las naciones. Ok. Ahora, interesante. El bebé Jesús está presentado en el templo. Y la persona que se llama Simeón, que reciba al bebé Jesús entre las manos. Sabes, es una tradición judía que cuando el bebé es presentado delante de Dios, es circuncidado. Tenemos que la última persona que va a bendecir el bebé es la persona que limpia el templo. El servidor de todos. Tiene el privilegio de tener el bebé el último. Como dicen los salmos, prefiero estar en la puerta de la casa del Señor entre los palacios de los reyes. Así que él bendice. Así que Simeón es el último que recibe una revelación. Señor, tu servidor puede partir en paz. Porque mis ojos han visto tu salud. No sé si lo saben. ¿Saben cómo decir Jesús en hebreo? Yeshua. Pueden decir Jesús en hebreo, Yeshua. Yeshua quiere decir salud, salvación. Mis hijos han visto tú, Jesús, tu salvación. Y repite las palabras, Simeón, una luz para alumbrar a los gentiles y la gloria de mi pueblo Israel. Y por eso dijo, Señor, puedo morir ahora porque tengo en mis brazos el plan de Dios para no solamente la salvación del mundo, pero la gloria de Israel, el que va a ayudar a Israel a cumplir su llamamiento. Regresemos a ese pasaje en Romanos 11:11, para a la luz de lo que hemos visto, comprender lo que dice Pablo. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirá cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. A causa de esta desobediencia, los nicaragüenses pueden aceptar a Cristo. A causa de esta obediencia, los chinos pueden aceptar a Cristo. Gracias a esta desobediencia, un africano que nunca ha encontrado un israelita de su vida, hay africanos que aman al Señor y que se levantan en la mañana y leen los salmos del rey de Israel sin jamás haber encontrado un judío. Porque Jesús ha ayudado la luz a salir entre los gentiles por el rechazo que hizo Israel. Si no, tal vez Israel se hubiera guardado a Jesús sin compartirlo. Ahora, ¿qué es lo que pasó entre los gentiles? Es que la mayoría de los gentiles aceptaron a Cristo. ¿La mayoría de los ecuatorianos han aceptado a Cristo? No. Una minoría, un pequeño grupo, como en los días de Elías. Pero dice algo Pablo muy interesante. Ese pequeño grupo entre los gentiles va a provocar a celos el pueblo de Israel. Va a provocar a celos el pueblo de Israel. El hermano pastor me preguntó por cómo vine a Cristo esta mañana. Yo estaba en un avión y me senté cerca de un cristiano que me dijo, si tú mueres ahora, en un avión es buena pregunta preguntarle a alguien, si tú mueres ahora y estás delante de Dios, ¿qué le vas a decir a Dios cuando te diga por qué te debo dejar entrar? Y no le dejé saber, pero su pregunta me hizo temblar el corazón. Y después encontré otros cristianos y yo vine a Cristo. Tengo un amigo que también es judío, que se llama Rubén. Y Rubén encontró un cristiano en el trabajo.
que siempre estaba con una sonrisa, cantando un cántico en el trabajo. Y un día Rubén viene a él y le dice, ¿por qué siempre estás tan contento? Y el joven cristiano le respondió, porque tu Mesías está viviendo en mi corazón. Y Rubén le dijo, ¿pero qué está haciendo él en tu corazón, mi Mesías? Y fue provocado a celos. Mi esposa también es judía y se acuerda la primera vez que ella encontró una familia cristiana en la escuela. Su amiga era hija de pastor. Y ella se acuerda haber pensado la cosa siguiente. Ella se dijo cuando era joven, yo quiero eso para mi familia. ¿Qué es eso? La presencia de Dios, el paz en el hogar, el respeto, el amor que tienen los unos para los otros. Y ella pidió oración. Así que yo, mi amigo Rubén, mi esposa, hemos hecho ¿cómo se dice? Survey. Una encuesta a todos los judíos creyentes en Jesús que nosotros conocemos. Y recuérdense que dije que judíos para Jesús están en 20 países en el mundo. Conocemos a muchos judíos cristianos, judíos mesiánicos. Y le hemos preguntado en esta encuesta, ¿cómo vinieron a Cristo? 92% de judíos que vienen a Cristo hoy en día, vienen a Cristo gracias a un testigo cristiano que no es judío. ¿Por qué es eso? Porque es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero dice otra cosa. El llamamiento del pueblo judío no ha terminado. Dios espera que puedan ser ellos una luz entre el mundo. Y el apóstol Pablo dice, lo que voy a decir ahora es para ustedes, los que no son judíos. Es para ustedes esta mañana que no son judíos. Dios me ha enviado para trabajar entre ustedes. Y para mí esa tarea es muy importante. Y por eso yo estoy aquí esta mañana. Para mí la tarea de predicarles a ustedes es tan importante por mí. Porque espero que con esto algunos de mis países se pongan celosos de ustedes. Y así Dios pueda salvarlos también a ellos. Y por eso es para mí un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos. Porque es a través de ustedes que yo, mi familia, mi pueblo va a venir a Cristo, porque ustedes les van a provocar a celos, porque ustedes tienen una relación personal con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacobo. Pablo termina este pasaje con una imaginación. Dice, pues si Dios al rechazar a los judíos aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. Dice el apóstol Pablo que si un pequeño grupo, ¿se recuerdan de ese pequeño grupo en el tiempo de Elías? En el tiempo del apóstol Pablo. Si un pequeño grupo, gracias a ellos, que hoy en día el mundo entero, los gentiles han oído hablar del evangelio. Apóstol Pablo dice, imagínense cuando todo el pueblo judío venga a Cristo, entre en su llamamiento de ser una luz entre los gentiles. El apóstol Pablo dice, va a ser la vida entre los muertos, la vida eterna entre los muertos. Pero es un poco al revés, ¿no? Que la palabra de Dios vino al pueblo judío, pero el pueblo judío no lo aceptó. Pero gracias a su rechazo fue a los gentiles. Y a los gentiles también no fueron la mayoría que los aceptaron. Pero esa pequeña minoría, ese pequeño grupo, prueba de la gracia de Dios, va a dar celos al pueblo judío para que el pueblo judío comience a venir a Cristo. Y ya vemos los primeros frutos, las primicias de eso en el ministerio de judíos para Jesús. Imagínense cuando todo el mundo va a venir a Cristo. Es un poco al revés. Pero Dios es un Dios al revés. Nosotros somos al revés verdaderamente. Porque en el reino de Dios, no sé de qué país eres usted, de qué ciudadanía tienen, pero en el reino de Dios uno tiene que nacer de nuevo. Necesita un nuevo nacimiento, una nueva ciudadanía. No sé qué edad tiene usted, pero para entrar en el reino de Dios uno tiene que ser niño. En el reino de Dios, los últimos son los primeros. Y en el reino de Dios, si usted quiere guardar su vida, la tiene que perder para la causa de Cristo. Eso es el plan de Dios para Israel. Y lo que vemos hoy en día
en Israel, lo que vemos hoy en día, los ataques antisemitas sobre los judíos en Francia y en otras partes del mundo, ustedes son parte integral para hablar, para bendecir el pueblo judío, para decir no, es el pueblo de Dios, para provocar a celos sus amigos, sus colegas de trabajo, provocar a celos para que vean lo que es un verdadero cristiano, para que tengan celos de la paz que ustedes tienen en su corazón. El apóstol Pablo está lleno de entusiasmo de saber que el plan de Dios va a sucederse, que termina este capítulo 11 con una alabanza. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puedo acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Elohei Abraham, Isaac y Jacob, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Te agradezco, Señor, que un día alguien me provocó a celos y esa persona no era judía. Señor, te doy gracias por esta iglesia y te pido, Señor, que los uses en tu plan de salvación para el pueblo judío y para el mundo entero. Señor, hoy en día bendecimos a Israel. Hoy en día te agradecemos que tú tienes tu mano sobre esa región y que gracias a ti, el príncipe de paz, vendrá la paz en esta región cuando judío y árabe te digan, bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor, que abren su corazón a la luz de tu evangelio y que se den a Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos,